Con el estreno de la serie de la Fundación en Apple TV, el interés por la saga de Isaac Asimov ha reverdecido. Pero esta es solo una pequeña fracción de toda la obra de uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción. Y buena parte de estos cuentos y novelas están vinculados en un universo compartido que narra desde mediados del siglo XX al final de la creación tal y como la conocemos. Una enorme saga que comprende por lo menos 3 grandes series. La serie de los robots, donde se narra cómo estas máquinas se vuelven indispensables para la expansión del ser humano por las estrellas. La serie del Imperio Galáctico, donde la humanidad conquista la Vía Láctea y nos da los primeros indicios de una decadencia que duraría milenios. Y por último, la serie de la Fundación, la creación de esta institución que hará todos los esfuerzos posibles para reducir esta edad oscura, salvaguardando todo el conocimiento producido por el ser humano para luego ir reemplazando poco a poco al antiguo imperio decadente. Así que este video va a tener spoilers masivos, aunque creo que también puede ser un aliciente para que nuevos lectores se interesen por este universo. Y ten en cuenta que el universo de Asimov es el resultado de décadas y décadas de escritura en revistas y en diferentes publicaciones. Así que lo más probable es que vayas descubriendo pequeños huecos argumentales y contradicciones en la trama general. Y sin más que decir, empecemos. La serie de los robots está compuesta por 9 libros y narran un ciclo de por lo menos 3000 años en el que se nos cuenta cómo se inventaron estas máquinas y cómo poco a poco tuvieron cada vez más importancia para la humanidad, en particular en el momento en que empezaron a colonizar las estrellas. También tenemos que tomar en cuenta que el universo Asimov es nuestra realidad, con los mismos eventos históricos que ocurrieron en nuestro mundo por lo menos hasta mediados del siglo XX, siendo el primer evento que se sale de este canon el nacimiento de Joseph Schwartz, el protagonista de El Guijarro en el Cielo, la primera novela escrita por Asimov. Schwartz nacería en 1887, pero no sería importante para nuestra historia hasta 1949. Recién retirado, se vería envuelto en un accidente en el Instituto de Investigación Nuclear de Chicago, gracias al cual sería enviado 10.000 años hacia el futuro, en los primeros siglos de la formación del primer Imperio Galáctico. De momento, pónganle un alfiler a esta trama, que será importante más adelante. El siguiente gran evento que se sale de nuestra línea de tiempo sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Este conflicto, también llamado la Gran Catástrofe, se da entre los años 70 y 80, y esta sería la última y más sangrienta de todas las guerras, la cual tuvo como resultado el fin de las ideologías nacionalistas, lo cual llevó a que la Tierra se dividiera en 4 regiones. La Gran Catástrofe debió causar una gran mortandad, puesto que los gobiernos se comenzaron a preocupar sobre la limitada diversidad genética de los seres humanos. Esto provocó que los hermanos que comparten ambos padres fueran cada vez más raros y que los gemelos dejaran de existir. Así que la humanidad se convirtió en una gran familia latinoamericana. Ella es mi mamá, saluda a mamá. Él es mi papá, saluda a papá. Ella es mi hermana, saluda a hermana, pero no es hija de mi mamá, es hija de mi papá. Saluda a papá. Pero es la mujer de mi papá. Ella es la mujer de mi papá. Él es el marido de mi mamá. Saluda a Beto. Ella es mi hermana, pero ella no es su mamá. ¿Qué significa? ¿Qué significa? También se dieron los primeros pasos en la colonización de otros mundos. En algún punto de los años 80, el señor Anderson abandonaría la Tierra para irse a vivir a una colonia en la Luna. Este sería el padre de Jimmy Anderson, el protagonista del cuento El mejor amigo de un chico, quien nacería 5 años después. De regreso en la Tierra, en 1982, nacería Susan Calvin, uno de los personajes más importantes de este ciclo de historias, de la mano de otro gran evento que ocurriría ese mismo año, la fundación de la US Robots and Mechanical Men, la empresa más importante dedicada a la construcción y al diseño de robots. Y es en esta época donde se dan los eventos de Algún Día, el primer cuento dentro de la cronología de Asimov propiamente dicho. Tras la guerra, las computadoras desempeñan un papel central en la sociedad. Aunque los humanos las operan, dejan la mayor parte del pensamiento a las máquinas. Mientras que la programación en código binario se enseña en las escuelas, la lectura y la escritura se han vuelto obsoletas.
En este contexto, un par de niños, Nicola y Paul, desmantelan y actualizan a un viejo narrador, una computadora infantil cuya función es generar cuentos de hadas aleatorios. La historia termina con los niños saliendo emocionados de la habitación después de decidir ir a la biblioteca para aprender garabatos, la escritura. Mientras se van, Nicola enciende accidentalmente al narrador y este comienza a recitar una nueva historia sobre un pobre robot maltratado y a menudo ignorado llamado narrador, cuyo único propósito es contar historias, y que terminaría con las siguientes palabras: la pequeña computadora supo entonces que las computadoras siempre se volverían más y más poderosas hasta que algún día, una profecía que guiaría este universo en los milenios venideros. A partir de los años 90, la Tierra vivió un renacimiento técnico y social. Por muy controversial que pueda parecernos, esta política institucionalizada NTR parece que dio resultado. Esto permitió que se desarrollaran los primeros robots positrónicos, los cuales estaban controlados por las 3 leyes de la robótica, uno de los grandes leitmotiv de toda la obra de Asimov. Las implicaciones de estas 3 leyes, sus vacíos y de cómo esto afecta la relación con los humanos sería el tema recurrente de aquí en adelante, tal y como veríamos en 1996 con el cuento Robbie. Aquí se nos narra cómo el robot positrónico Robbie es fabricado y vendido a la familia Weston como niñera para su hija Gloria. La señora Weston se preocupa por el efecto que una niñera cibernética tendría en su hija, ya que Gloria está más interesada en jugar con Robbie que con otros niños y podría no aprender habilidades sociales adecuadas. 3 años después, el señor Weston acepta por fin devolver al robot. Viaja a Nueva York con Gloria para visitar la fábrica de US Robots, para que la niña entienda que Robbie no es más que una máquina. Allí se reencontraría con su niñera robótica, quien la salvaría de un accidente en la fábrica, razón por la cual la señora Weston dejaría que Gloria se quede con Robbie. No obstante, la mayoría de los gobiernos del mundo comenzarían a prohibir el uso de los robots en la Tierra para fines que no tuvieran que ver con la investigación científica, lo cual obligaría a Gloria a renunciar legalmente a Robbie en el 2005, políticas incentivadas por eventos como los narrados en el cuento El robot al 76 se extravía. Este modelo está diseñado para trabajos de minería en la Luna, pero tras un accidente en la fábrica de US Robots, una de estas unidades se perdería en plena Virginia rural. Fuera de su entorno natural, se autorreprograma para construir una herramienta de minería más poderosa de las que usaba en la Luna, y luego procedería a desintegrar la mitad de la ladera de una montaña con su invento. Y en el 2007, el mismo año que se terminaría de establecer el veto hacia los robots, sería el año en el que la doctora Susan Calvin entraría a US Robots como la primer robopsicóloga de la historia. La doctora Calvin sería el personaje recurrente, por no decir la protagonista, de Yo Robot, un libro de cuentos que nos narra cómo la aparición de los robots positrónicos van alterando el estilo de vida humano, forjando vínculos emocionales significativos y ayudando en tareas diversas para ir poco a poco convirtiéndose en el poder en las sombras, tal como se ve en el relato Franquicia, donde se muestra cómo Estados Unidos se ha convertido en una democracia electrónica, en la que la computadora Multivac, la supercomputadora del universo Asimov, selecciona a una sola persona para que responda una serie de preguntas para luego utilizar las respuestas y otros datos para determinar cuáles serán los resultados de una elección, delegando así todo el poder político a las máquinas. Esta cada vez mayor preponderancia de los robots en la vida de los humanos también los afectó en el ámbito emocional, como se ve en el cuento Satisfacción Garantizada, en el que una mujer se enamoraría de un robot, o en Mentiroso, en el que la unidad RB-34, también conocida como Herbie, adquiere habilidades telepáticas. Esto lleva a que miente intencionadamente para proteger los sentimientos de los humanos. Incluso llega a engañar a la doctora Calvin, lo cual la lleva a una decepción amorosa, pero como sus acciones lastimaron a un humano, esto lleva a que Herbie experimente un conflicto lógico indisoluble y se vuelva catatónico. Las últimas palabras que le diría a la doctora Calvin sería mentiroso, anécdota que se contaría en siglos venideros durante la Guerra Civil Robótica, la cual le daría a la doctora Calvin un aura de semidios, pero todavía faltaría mucho para llegar a estos eventos. Al mismo tiempo que se extendía el uso de los robots, también se daban los primeros pasos en la exploración espacial. Se realizarían un par de misiones hacia Mercurio. Las primeras fracasarían, pero con la ayuda de los robots consiguieron aterrizar en la superficie de este planeta. También se exploró el sistema solar exterior. En el año 2026, un grupo de exploradores humanos y robóticos encontrarían en Miranda, en una de las lunas de Urano, un robot que no podía haber sido originado en una sociedad humana. No obstante, este robot era capaz de distinguir entre los humanos y sus robots.
e incluso incorporaba las 3 leyes de la robótica. Este descubrimiento abrió la posibilidad de encontrar vida alienígena, algo que al final no ocurriría. A pesar de expandirse por toda la Vía Láctea, la humanidad nunca encontraría vida inteligente que no hubiera surgido en la Tierra, lo cual a su vez facilitó la expansión del Imperio Galáctico, ambición que todavía era un sueño distante. No sería hasta el año 2030 cuando se empezarían a desarrollar los primeros motores hiperespaciales. Mientras tanto, en la Tierra se daría el caso más importante de la carrera de la doctora Calvin y uno de los eventos más importantes de la humanidad. En el año 2032, Stephen Bayerly se convirtió en un exitoso fiscal de distrito, tras lo cual se presentó como candidato a alcalde de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Una carrera meteórica que surgió de la nada tras recuperarse de un accidente automovilístico. Durante la campaña electoral, se afirmó que el verdadero Stephen Bayerly quedó desfigurado y lisiado de forma permanente por el accidente y que su identidad había sido suplantada por un robot humanoide. La doctora Calvin desmentiría estas acusaciones, razón por la cual Bayerly ganaría las elecciones, aunque ella aceptaría que su juicio podría ser erróneo. Esto no impidió que para el año 2044 Stephen Bayerly se convirtiera en el primer coordinador mundial, la institución que unificaría las regiones de la Tierra en una federación. Bajo este gobierno unificado, la tecnología se hizo indispensable para la prosperidad del sistema. Por ejemplo, se impuso que en las carreteras solo se podían transitar vehículos autónomos con cerebros positrónicos, y cada región contaba con una supercomputadora que manejaba la totalidad de su economía. Estas computadoras, al tener la misma programación de un cerebro robótico, empezaron a realizar movimientos financieros para perjudicar a prominentes empresarios y activistas antimáquinas. Tras una investigación, la doctora Calvin concluyó que a pesar de violar las 3 leyes de la robótica con estas acciones, las computadoras priorizaban la necesidad de paz y prosperidad a largo plazo, aunque esto implicaba una pequeña cantidad de daño a individuos seleccionados, intervención que las computadoras mantenían en secreto para evitar la resistencia humana. Así fue como se dieron los primeros pasos para que los robots empezaran a guiar en secreto los destinos de la humanidad. Este sería uno de los últimos casos de la doctora Calvin, quien se retiraría en el año 2057 para morir en el año 2064. Al año siguiente, en el 2065, con todo el sistema solar colonizado, la humanidad se asienta en el primer planeta extrasolar, al cual bautizarían como Nueva Tierra, pero cuando se empezaron a colonizar nuevos mundos se le conocería como Aurora, el mundo del amanecer. En el año 2066, en el cuento La Cuarta Ley de la Robótica, se descubre una conspiración para crear una estirpe de robots libres y no esclavizados, rompiendo así el monopolio de US Robots. Estos robots estarían programados con una cuarta ley que los obliga a reproducirse, lo que hacen con piezas de repuesto y chatarra. Una prueba más de la independencia de estas máquinas y de la creciente dependencia humana hacia ellas. Para el año 2078 se especula que el presidente de los Estados Unidos fue reemplazado por un robot réplica en un atentado planeado por el mismo robot, y ya para el 2140 se crearon una serie de robots administradores llamados gobernadores, responsables de dirigir por sí mismos las operaciones de toda una ciudad. Mientras todo esto ocurría, se darían los eventos de uno de los cuentos más conocidos de Asimov, el hombre positrónico, o como nosotros lo conocemos, el hombre bicentenario. En el 2160, un robot recién construido de la clase NDR es llevado a la casa de Gerald Martin para servir de mayordomo. Este sería bautizado como Andrew por la hija de Martin, a quien el robot se refiere como su pequeña dama. Gracias a la niña, Andrew descubre que tiene talentos más allá de su programación inicial. Es animado a aprender carpintería, actividad que llega incluso a disfrutar. Ni siquiera los ingenieros de US Robot saben la razón de estos cambios en la conciencia del robot. Para el 2200, gracias a los fondos acumulados por vender su carpintería, Andrew logra comprar su libertad, ahora que la pequeña dama se ha casado y tiene un hijo. Aunque el señor Martin se niega a aceptar el dinero del robot, le pide que se quede en su lecho de muerte antes de dejarlo ir, preocupado por las implicaciones legales de que un robot tenga dinero y carezca de dueño. Así pues, Andrew comienza a vestirse como humano y se comporta cada vez más como una persona, aunque muchos todavía rechazan este comportamiento. Gracias al apoyo del hijo y del nieto de la pequeña dama, se aprueban nuevas leyes que protegen a los robots, pero la victoria sería agridulce, puesto que
Poco después de ello, la pequeña dama moriría. Tendríamos que esperar hasta el año 2260 para que Andrew solicitara al jefe de la US Robot que su cuerpo sea reemplazado por prótesis de androide, para que así pueda parecerse cada vez más a un ser humano. Y gracias a este nuevo cuerpo, Andrew decide empezar a estudiar robobiología, la ciencia que estudia a los robots orgánicos como él. Todo esto con el único propósito de ser cada vez más humano. Pero para su cumpleaños 150 se dio cuenta de cierta insatisfacción que todavía sentía, así que tomó una decisión drástica. Gracias al bufete de abogados de los Martin, empieza una batalla legal para que la legislatura mundial lo acepte como en esencia humano, a pesar de que su cuerpo sea técnicamente una gran prótesis. Pero debido a que su cerebro es positrónico, lo cual lo hace virtualmente inmortal, este derecho se le niega, así que Andrew decide ser sometido a un procedimiento en el año 2359 para alterar su cerebro positrónico para que se deteriore con el tiempo. Esto redujo su esperanza de vida a unos 200 años. Al año siguiente se presentaría ante la legislatura mundial, donde revelaría este sacrificio, lo cual decantaría las opiniones de los legisladores a su favor, razón por la cual el presidente mundial firmó una ley declarando a Andrew el hombre del bicentenario, el ser humano más longevo jamás registrado más allá de los personajes religiosos como Matusalén. A pesar de este logro sin precedentes, mientras Andrew yacía en su lecho de muerte e intentaba aferrarse a su humanidad, a medida que su conciencia se desvanecía, sus últimos pensamientos se los dedicó a su pequeña dama. Al mismo tiempo, y en el campo de la exploración espacial, se daban los eventos de la novela Némesis. En el año 2236, y usando la tecnología de la hiperasistencia, la cual permite viajar a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz, trasladan una colonia de estaciones espaciales llamada Rotor desde las inmediaciones de la Tierra hasta la recién descubierta enana roja Némesis. Una vez colocados en la órbita de la luna semihabitable Érito, descubren que la vida bacteriana en el astro forma un organismo colectivo que posee una forma de conciencia y poderes telepáticos. Mientras los colonos discutían sobre la dirección futura de la colonización de la luna y de todo el sector, en la Tierra se perfeccionó el vuelo superlumínico, lo que puso fin al aislamiento de la colonia de Rotor y abrió la galaxia a la exploración humana, ya que con este nuevo descubrimiento, los viajes espaciales que tardaban años, décadas o siglos ahora podían darse con mayor facilidad. Pero esta expansión vino de la mano con nuevos desafíos para la humanidad. En el 3720, los mundos exteriores se rebelaron contra la Tierra, provocando la Guerra de las 3 Semanas. Estas exigían a la Tierra realizar reformas tales como el uso de robots, la agricultura hidropónica y el control de la población. La derrota de la Tierra en este conflicto provocó que su comercio con las colonias espaciales colapsara, ya que los mundos exteriores ya no necesitaban las exportaciones de la Tierra y los terrestres no se les permitía viajar más allá del sistema solar. Este evento alteraría enormemente las relaciones entre la Tierra y sus colonias, además de que pondría fin a lo que luego se conocería como la era espacial temprana. Liberadas por fin de las prohibiciones sobre la robótica, la humanidad se expandió a 50 planetas por toda la galaxia, los primeros con la ayuda de las fuerzas terrestres, para después ser una empresa exclusiva de los espaciales, el nombre que se le dio a los habitantes de las colonias extraterrestres, tal como ocurrió con el caso de Solaria, una colonia del planeta Nexon que fue establecida en el siglo 45. Pocos años después, los solarianos consiguieron su independencia sin necesidad de decretar la guerra a Nexon, gracias a los avances en su industria de robótica, la cual era indispensable para la vida extraterrestre. Para que tengas una idea, en Solaria había una población de 10.000 robots por cada ser humano. Entre muchas otras cosas, esto llevó a que los solarianos empezaran a sufrir un atávico miedo social que rayaba en el autismo, al punto de que ellos se aislaron completamente de cualquier otra persona que no fueran sus familiares más cercanos. Esta fue una época en la que poco a poco se fueron limando las asperezas en las relaciones entre la Tierra y sus colonias. Un acercamiento nacido de la necesidad. Los espaciales llegaron a la conclusión de que su cultura estaba estancada debido al decrecimiento de la población y a su excesiva longevidad. La solución a la que llegaron fue establecer en el año 4696 la Space Town en la Tierra, como un experimento para fomentar que los terrícolas colonizaran nuevos mundos. Sin embargo, primero ellos debían superar su aversión irracional hacia los robots, indispensables para este tipo de empresas,
Por ello, en Spacetown fueron introduciendo poco a poco robots humanoides para que se acostumbraran a su presencia. Tomemos en cuenta que para este periodo la Tierra había bloqueado cualquier acceso hacia las colonias espaciales y habían recubierto sus ciudades con inmensas cúpulas de acero, para así aislarse completamente del resto del universo. A consecuencia de este plan se creó el primer robot de corte humanoide, R. Daniel Oliva. R por robot. Sus creadores fueron Rock Neumann Sarton y Hans Fastolfe. Sarton construiría el cuerpo diseñado a su imagen y semejanza, mientras que Fastolfe diseñaría el cerebro positrónico. Este sería el contexto general previo a los eventos de la novela Las cúpulas de acero. En el 4721, el Dr. Sarton sería asesinado en la Tierra. Para investigar este crimen, el comisario de policía Julius Enderby llama a su viejo amigo, el oficial Elijah Bailey, quien terminaría uniendo fuerzas con Oliver, a pesar de desconfiar de este androide. El homicidio de Sarton tensa las relaciones entre los aislacionistas terrestres y los espaciales. Esto lleva a que los habitantes de Spacetown empiecen a considerar abandonar la Tierra, ya que su presencia podría perjudicar su causa de incentivar la exploración espacial. Bailey finalmente deduce que Enderby, su amigo, es en secreto miembro de los medievalistas, un grupo subversivo anti-robots que añoraba los viejos tiempos donde no se vivía en las cúpulas de acero. El comisario utilizaría su posición de poder para organizar reuniones con Sarton bajo el pretexto de una mayor cooperación con los espaciales, mientras que en realidad conspiraba para matar a R. Daniel, pero a la hora de perpetrar el crimen por accidente rompió sus lentes, por lo cual no pudo distinguir entre Sarton y Oliva, por lo cual acabó con el científico por error. Resuelto el caso, los espaciales decidieron no procesar a Enderby, para que así él pudiera trabajar como incentivador de la exploración espacial entre los medievalistas. Al año siguiente tendríamos los eventos de El Sol Desnudo, la segunda parte de la trilogía de Bailey y Oliva. En la colonia de Solaria, el robotista solariano Jonathan Ledbeat comienza a trabajar en una forma de subvertir la incapacidad de los robots para matar a los humanos, explorando así los vacíos en las 3 leyes de la robótica. Usa este conocimiento para causar la muerte de Rikaine Dalmarri a manos de su esposa Gladia, usando extremidades desmontables de un robot. El Dr. Fastolfe recomienda a Bailey y a Oliva para investigar el crimen, caso que resuelven sin mayores complicaciones, pero antes de atrapar al perpetrador, Ledbeat decide quitarse la vida. Esta novela nos relata el miedo atávico y el autismo generalizado que sufren los solarianos, además de que uniría a Bailey con Gladia, quien sería su amante al menos por una temporada, y esta pareja de detectives también estaría involucrada en el caso de los robots del amanecer, el cierre de esta trilogía. Aquí la pareja se vio envuelta en la pugna política en el interior de Aurora, la primer colonia extraterrestre. Por un lado estaba el Partido Globalista, que buscaba que Aurora obtuviera los derechos monopólicos para colonizar nuevos mundos, movidos por un gran sentimiento antiterrestre, mientras que su oposición era el Partido Humanista, que buscaba la cooperación de toda la humanidad en la conquista de la galaxia. El Dr. Fastolfe pertenecía al Partido Humanista, mientras que el líder del Instituto Robótico, Kelden Amadiro, encabezaba al Partido Globalista. Cuando una de las creaciones del Dr. Fastolfe, R. Gender Panel, es inhabilitado, la investigación de este robocidio deriva al debate sobre la colonización de la galaxia. Bailey descubrió que Yander era en realidad el amante secreto de Gladia y que el robot era en secreto estudiado por Amadiro, pero el verdadero responsable de apagar el cerebro positrónico de Yander fue R. Giscard Reventloff, un robot de apariencia convencional con la capacidad de leer e influenciar en la mente tanto de humanos como de robots. Reventloff inhabilitó a Yander para impedir que Amadiro obtuviera los planos para crear sus propios robots humanoides y así llevar a cabo sus planes de conquista galáctica. Al descubrirse este escándalo, el Partido Humanista ganó la controversia política, por lo cual aceptaron los privilegios de la Tierra en la conquista espacial, y esta alianza renovada entre Aurora y la Tierra dio paso a un segundo aire en la exploración espacial, lo cual llevó a que en el año 2728 se fundara Bailey World, el primer mundo colonizado por habitantes procedentes de la Tierra. Pero el tiempo es inclemente para todos los humanos, y Elijah Bailey moriría en el 4758, pero su compañero de armas, R. Daniel Oliva, todavía tendría un papel que cumplir en este universo, ya que todos los eventos que hemos visto hasta ahora se conectarían con la saga de fundación a través de los eventos de la novela Robots e Imperio. Durante los siguientes 200 años, la Tierra llevó a cabo una agresiva expansión por toda la galaxia.
No obstante, estos nuevos colonos seguían rechazando a los robots, empezaron a despreciar a los espaciales y desarrollaron una reverencia casi religiosa por la Tierra. Tras la muerte del Dr. Han Fastolfe en el 4920, Kelden Amadiro se convirtió en el político aurorano más influyente, y esto le permitió desencadenar su plan de venganza. Gladia, antigua amiga y amante de Laia Bailey, pasó la mayor parte de los últimos 200 años casada con Santilix Grimoire, pero hace unas décadas el matrimonio se había disuelto. Durante todo este tiempo estuvo acompañada de Oliva y Reventlof, los cuales heredó del Dr. Fastolfe. Una mañana del 4922 recibió la visita de Lebular Mandamus, un joven colaborador de Amadiro. También era un descendiente de quinta generación de Gladia y temía que también lo fuera de Bailey. Aunque obtiene pruebas que niegan este parentesco, Mandamus decidió ganarse la confianza de Amadiro atacando a la Tierra. Este encuentro hace que Gladia, los dos robots y Daniel Giscard Bailey, de G para los amigos, un descendiente de séptima generación de Laia, se dirijan a Solaria. Los colonos terrestres tienen intención de reclamar este mundo ahora que sus habitantes originales desaparecieron sin dejar rastro, pero hay algo que está destruyendo las naves que aterrizan en la superficie del planeta. Así que DG cree que si son acompañados por un habitante original de Solaria, como lo era Gladia, no habría peligro al aterrizar. Al llegar, intentan interrogar a los robots locales y rápidamente resulta que ninguno de ellos sabe dónde fueron sus amos. Tampoco hay un solo robot que conozca a Gladia. DG intenta interrogar a la supervisora de una finca, pero solo consigue ser atacado por ella. Resultó que era un robot humanoide llamado Landiri. Ella era capaz de violar las 3 leyes de la robótica y atacar a los humanos porque, para su programación, los únicos humanos que valían la pena ser reconocidos eran los que tenían acento solariano. Así que atacó a DG, pero no a Gladia. Resulta que el autismo provocado por el aislamiento extremo de los solarianos, como se menciona en El Sol Desnudo, llevó a que los humanos se recluyeran bajo tierra. Y una vez aislados por completo, se modificaron genéticamente hasta volverse seres hermafroditas y obtener poderes telequinéticos. Esta nueva estirpe humana aparecería milenios después durante la serie de la Fundación, pero todavía es muy pronto para tocar este tema. Por fortuna, el grupo de Gladia consiguió escapar del planeta tras robar el dispositivo con el cual planeaban destruir su nave, un intensificador nuclear, un dispositivo destinado a forzar la sobrecarga explosiva de los reactores de fusión de la nave, una tecnología que ya se conocía dentro del espacio profundo, pero que al ser este modelo tan compacto se convertía en un producto inestimable. Es entonces cuando Gladia recibe un mensaje del presidente de Aurora, un títere de Amadiro, pidiéndole que regrese al planeta. Una vez Gladia está en Aurora, es entrevistada por funcionarios del gobierno, incluidos Amadiro y el presidente. Ella declara su intención de visitar la Tierra, y a partir de las emociones de Amadiro, Reventlof deduce que sus planes parecen involucrar tanto al intensificador nuclear como a los robots humanoides. Aquí es donde toma protagonismo Basilia, una de las hijas del Dr. Fastolfe, que por una pelea familiar decidió formar parte de las filas del Instituto de Robótica del Partido Globalista y en consecuencia en ser una de las ayudantes del Dr. Amadiro. Igual que su padre, ella fue también un genio en la robótica, al punto de que fueron sus experimentos lo que le dieron a Reventlof sus poderes psíquicos, poderes que el robot mantuvo en secreto durante todo este tiempo, pero al ser descubierto por fin por Basilia, ella le confronta. Mientras discuten, Oliva, basando en sus antiguas discusiones con Laia Bailey, propone la ley cero de la robótica, un pensamiento que no era nuevo en este universo. Ya hemos visto cómo varias computadoras y robots decidieron que lo mejor que podían hacer era ser los guías y guardianes de la humanidad, aunque fuera en secreto. Al aceptar esta ley, Reventlof terminó eliminando los recuerdos de Basilia sobre la naturaleza de sus poderes. Así pues, sin mayor resistencia, Gladia y su grupo viajó a la Tierra para detener a Amadiro. Mientras alertan a la población del planeta, los robots descubren su siniestro plan. Como la corteza terrestre es mucho más rica en uranio y torio que otros planetas, es posible instalar intensificadores nucleares para hacerla estallar. En el mejor de los casos, la superficie del planeta sería inhabitable debido a la radiación. Mandamus y Amadiro son localizados antes de activar los intensificadores. Reventlof le borra la memoria de los hechos al doctor, pero Mandamus consigue entretenerlo un rato. Afirma que al dosificar la dosis de radiación a lo largo de 200 años,
el resultado sería beneficioso para los objetivos de los humanistas. Mientras que Mandamus cree que el resultado será la fractura y el debilitamiento de los colonos, Reventlof cree que al obligarlos a abandonar la Tierra se reintroducirá el vigor de la humanidad y los nuevos colonos podrían poblar el espacio. Así que deja que se active el intensificador para luego borrar la memoria de Mandamus. Pero al no estar seguro de los beneficios de este escenario, la contradicción con las leyes de la robótica destruye en su cerebro. Pero antes de morir, modifica a Daniel Oliva para que tenga las mismas habilidades psíquicas y continúe como el guardián secreto de la humanidad. Comenzaría así la gran diáspora. Esta inmigración humana desde la Tierra estuvo apoyada por una flota de naves auroranas programadas para terraformar los planetas a colonizar. Esta intervención es una de las razones por la cual se cree que en la Vía Láctea no se encontró con vida inteligente más allá de los humanos, y uno de los muchos planetas colonizados se encontraría en el centro de la galaxia y sería bautizado como Trantor, la que luego sería la cuna del primer imperio galáctico. Con este escenario inauguramos el segundo gran ciclo del universo ideado por Isaac Asimov, la serie del Imperio Galáctico, saga que estaría compuesta por 5 libros, y cuenta la historia de cómo Trantor se consolidó como la capital de toda la humanidad, su paulatina decadencia y de los esfuerzos en las sombras que llevarían a la creación de la Fundación, la institución destinada a formar el segundo gran Imperio Galáctico. Pero antes tenemos que hablar de las consecuencias dejadas por las acciones de Oliva y Reventlof al final de Robots e Imperio. Tras la activación del intensificador nuclear, los robots se dividieron en dos bandos. Los Griscardianos, liderados por Daniel Oliva, siguieron la nueva religión de la Ley Cero, mientras que el otro bando, el de los Calvinianos, pensaban que esto era un ultraje a las 3 primeras leyes de la robótica. Adquirieron este nombre por la doctora Susan Calvin, la primer robopsicóloga de la historia y una de las más grandes estudiosas de las 3 leyes de la robótica. La premisa de los calvinianos no era del todo desacertada si tomamos en cuenta que Griscard Reventlof sufrió un fallo catastrófico por culpa de las contradicciones entre la ley cero de la robótica y las otras 3. Estas diferencias dogmáticas desencadenaron la guerra civil robótica, un conflicto que se mantuvo en la clandestinidad mientras que los humanos huían de la Tierra y que se extendería durante milenios. La gran diáspora fue apoyada por una flota de naves robots que operaban bajo programación aurorana. Tenían la misión de esparcirse por toda la galaxia como la vanguardia de los colonos para así primero ir preparando nuevos mundos para ellos. Hay quienes creen que este proceso de terraformación fue el que provocó que a lo largo de toda la Vía Láctea no se encontraran apenas señales de cualquier otra vida que no proviniera de la Tierra. Gracias a la fusión entre la cultura espacial y los colonos terrícolas, esta nueva civilización pudo superar una serie de crisis ecológicas y sociales durante la expansión por toda la galaxia. Al mismo tiempo, según los cuentos Caliban, Infierno y Utopía, los robots alineados con la Ley Cero fueron destruidos u obligados a esconderse. Mientras tanto, R. Daniel Oliva, líder de los Griscardianos, estableció un superorganismo planetario llamado Gaia. Esta era una forma de vida que inducía a los humanos a tener una conexión psíquica colectiva parecida a la de una mente colmena, que con la guía de los robots podía extenderse por la demás flora y fauna del mundo. El plan de Oliva era extender el organismo Gaia por toda la galaxia para así crear una única mente colectiva que abarcara a toda la humanidad, unificándola en el proceso. Durante todo este periodo, más en concreto en el año 5500, se colonizó el planeta Trantor, un mundo localizado justo al centro de la galaxia. 400 años después, en el año 5922, se dan los eventos de En la Arena Espacial, la primera novela de la serie del Imperio. La narración comienza con un joven que asiste a la Universidad de la Tierra llamado Byron Farrell, hijo del mayor noble del planeta Nefelos, uno de los reinos nebulares. La historia comienza con la noticia de que su padre ha sido apresado y ejecutado por ser acusado de conspirar contra Tyrant, un imperio menor que gobierna 50 mundos cercanos a la nebulosa Cabeza de Caballo. Para que te hagas una idea de la extensión del imperio Tyrant, en aquel momento solo existían 1099 mundos habitados por seres humanos.
Ya por aquel entonces la mayor parte de la superficie del planeta Tierra era inhabitable por culpa de la radioactividad. La radioactividad se justifica mediante una guerra nuclear y no a la explicación que se nos da en Robots e Imperio. Uno de los muchos errores de continuidad que veremos al ser la obra de Asimov escrita en diferentes momentos y en diferentes órdenes. Byron Farrell escaparía de la Tierra y conocería al director de Rodia y a la autarca de Lingane, Sander Jonti, dos mundos bajo el yugo de Tyrant. Juntos liderarían el movimiento rebelde que llevaría a Rodia y a los demás reinos nebulares a liberarse y redescubrir la democracia, conflicto que es solo una muestra del caos reinante durante la expansión por el espacio. Esta convulsión reinante llevó a que poco a poco la sociedad y la tecnología se fuera estancando, un fenómeno tan grave que llevó a que incluso se empezara a olvidar cuál era el mundo del cual surgió la especie humana. Ahora debemos de dar un salto al año 8500, cuando la República Trantoriana, que tenía soberanía sobre apenas 5 mundos, se convirtió en la Confederación Trantoriana y, más tarde, en el Imperio Trantoriano. Durante los siguientes 2500 años, Trantor se fue expandiendo hasta abarcar la mitad de los mundos habitados por los seres humanos, crecimiento en parte conseguido gracias a la guía en las sombras de R. Daniel Oliva. Sería en el año 11.586 cuando Trantor se convertiría en el poder hegemónico en toda la galaxia, dando paso al siguiente gran momento dentro de esta cronología. Ese año, el 11.586, sería rebautizado como el año 1 de la Era Galáctica, cuando en Trantor es coronado el primer emperador de este nuevo imperio, Franken I. Este nuevo poder político desplazó a la cada vez más despoblada Tierra como la capital de la humanidad. Es más, para el siglo IX de la Era Galáctica, la Tierra se había convertido en una especie de gueto donde la radioactividad había hecho inhabitable la mayor parte de su superficie, provocando una escasez de recursos que ha obligado a imponer un riguroso control de natalidad y de la eutanasia forzosa a los mayores de 60 años. En el año 827 de la Era Galáctica se dan los eventos de Un guijarro en el cielo. Esta sería genuinamente la primera novela escrita por Asimov. Si recapitulamos en los eventos de la cronología anterior, en nuestro siglo XX, el sastre retirado Joseph Schwartz fue transportado 7000 años en el futuro debido a un accidente nuclear. Así se ve envuelto en una conspiración de las autoridades de la Tierra para esparcir un arma biológica por los demás mundos del imperio, los cuales no tenían inmunidad ante este virus. Por fortuna, Schwartz se sometió a un peligroso tratamiento de sinapsificación, con el cual aumentó su velocidad de transmisión neuronal, gracias al cual adquirió poderes mentales y telepáticos, poderes con los cuales desbarató estos planes y se propuso, junto con la tutela del Imperio Galáctico, tratar de sanar a la Tierra y restaurar los deteriorados registros históricos sobre el origen de la humanidad. En esta novela no se menciona que el Imperio Galáctico tenga sede en Trantor, porque esta sería una idea de Asimov que tendría en años venideros. El Imperio Galáctico inicialmente ayudó a la Tierra por influencia de Oliva, pero todo fue en vano. Nada pudo impedir que el planeta se volviera del todo inhabitable. Para el año 990 de la Era Galáctica se debió llevar a cabo la evacuación definitiva del planeta. Esto llevó a que se perdieran definitivamente todos los registros del origen de la especie humana en la Tierra y muchos de sus conocimientos históricos previo a la Era Galáctica. Así pues, Trantor se convirtió en la nueva cuna de la humanidad, de forma que toda la burocracia y las instituciones más importantes de la galaxia se instalaron en este mundo, el cual poco a poco se convirtió en una única ciudad que abarcaba toda su superficie y que fue sustituyendo la naturaleza con un intrincado mecanismo de niveles y estructuras de miles de kilómetros de extensión construidos en titanio. Ya para la era de la fundación se cuenta como una especie de chascarrillo que hay gente en Trantor que nunca ha visto la luz del sol ni ha salido de las plantas subterráneas de Trantor. Una idea recurrente en Asimov, el peligro latente de que la tecnología termine aislando a los seres humanos, encerrándolos en jaulas de acero. El poder político que ejercía Trantor sobre el resto del universo conocido, un poder cada vez más férreo y paternalista, ocultaba el talón de Aquiles de la capital del imperio,
la absoluta dependencia del planeta ciudad del comercio con otros mundos, ya sea para contratar mano de obra hasta para obtener el más básico de los suministros. Durante los siguientes milenios, el imperio hizo esfuerzos titánicos para mantener el orden y la prosperidad por toda la Vía Láctea. No obstante, si hay algo claro en la visión de Asimov, es que toda civilización está destinada a la decadencia. A fin de cuentas, gran parte de su inspiración a la hora de construir el Imperio Galáctico fue la historia del Imperio Romano, con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que podríamos rastrear en la historia real las causas de la decadencia de Trantor. Causas como problemas en el comercio, una burocracia incompetente, una dirigencia agotada, posiblemente por la falta de renovación provocada por el aislamiento en Trantor, o la incapacidad de enfrentar a los bárbaros. Aunque el Imperio Galáctico abarcaba toda la Vía Láctea, había muchos mundos rebeldes y confederaciones menores que pudieron causar estragos en la gestión de los miles de mundos imperiales, muchos de los cuales poco a poco empezaron a independizarse. El caso es que esta decadencia se fue gestando poco a poco con el paso de los milenios, provocando desestabilizaciones políticas. Se dice que los emperadores de los últimos 400 años del imperio fueron todos derrocados, hasta que este malestar volvió el colapso del imperio del todo inevitable. Pero tendríamos que esperar hasta el año 11.988 de la era galáctica para que se empezaran a desencadenar los eventos que llevarían al último gran ciclo de la humanidad. Ese año nacería Hari Seldon, el futuro director de la Fundación. Aunque ya muchos eruditos habían empezado a hacer cálculos sobre una posible caída del imperio y Trantor había superado sus primeros brotes de caos, la opinión pública creía que el imperio estaba entrando más bien a una nueva era dorada. Esto fue suficiente para hacer entrar en acción a R. Daniel Oliva, el robot ya tan longevo que se había visto obligado a reemplazar su cerebro positrónico hasta en 5 ocasiones. Se dio cuenta de la desestabilización creciente en el imperio, y como la ley Zero lo obligaba a intervenir, primero tomó el rol del jefe de Estado Mayor y luego el de primer ministro en Trantor. Además, los avances de sus experimentos genéticos secretos condujeron a crear tanto al genio matemático de Hari Seldon como a la aparición de muchos más mentálicos humanos en Trantor, seres humanos con capacidades psíquicas extraordinarias, muchos de los cuales fueron derivados después a Gaia. Como si todo esto fuera un plan maestro de Oliva, el mismo año nacieron Hari Seldon y Cleon I. Seldon en Helicon en el sector Arcturus, hijo de un humilde cultivador de tabaco, y Cleon en Trantor, hijo de Stanel VI y heredero del Imperio Galáctico. Cleon I, el último emperador de la dinastía Emtum, sucedería en el trono imperial a su padre en el año 12.010 y se convertiría en emperador con solo 22 años, sin saber el entramado de conspiraciones e intentos de golpe de estado que se tejían a su alrededor. 10 años después se darían los eventos de Preludio a la Fundación, una novela que, a pesar de ser de las últimas que escribió Asimov, sirve como precuela a la serie de la Fundación y conecta definitivamente a la serie de la Fundación con la del Imperio Galáctico y la de los robots. Un joven Hari Seldon viajó a Trantor para dar una conferencia sobre la posibilidad teórica de la psicohistoria en una convención decenal de matemáticas. Bajo el disfraz del primer ministro Eto Den Renzel, Oliva entró en contacto con Seldon para convencerlo de profundizar en el desarrollo de esta ciencia. Luego de ser involucrado en un fallido intento de derrocamiento contra Cleon I, Seldon comenzaría a trabajar en la psicohistoria. Esta era una fusión de la psicología social con la estadística matemática que permitía calcular el comportamiento de poblaciones extremadamente grandes. Pero esta rama de las matemáticas tenían sus limitaciones. La psicohistoria consiste en que, a pesar de que no se puedan prever las acciones de un individuo en particular, las leyes de las estadísticas aplicadas a grandes grupos de personas podían predecir el flujo general de los acontecimientos. Por eso es indispensable que el menor número de personas posibles conozcan los cálculos de la psicohistoria para que así no alteren la predicción. Aunque este es uno de los rasgos más característicos de la serie de la Fundación, Asimov describió los orígenes de la psicohistoria en Los robots del amanecer, cuando el robotista Hans Fastolfe intentó crear una ciencia basada en la observación cuidadosa de los
nosotros. A pesar de su antinatural genio matemático, Harry Seldon desarrolló las fórmulas de la psicohistoria con ayuda de Yugo Amaryl, quien se convertiría en su mano derecha. Además, Seldon estaba acompañado de Raich, un niño que adoptó junto a su esposa Dors Venabili. Ella fue parte de la escolta de Seldon apenas llegó a Trantor y le protegió durante los eventos de Preludio a la Fundación. Más tarde se enamorarían y casarían, y llegaría el momento en el que Seldon se daría cuenta de que Dors era en realidad un robot humanoide. Ya hemos visto en otras ocasiones a lo largo de esta cronología cómo Asimov no tenía reparos en colocar a robots y humanos en relaciones sentimentales o incluso carnales, y tal parece que el amor de Seldon por su esposa no se alteró en gran medida después de esta revelación. 8 años después de iniciada la investigación de Seldon sobre la psicohistoria se darían los eventos de Hacia la Fundación, la segunda precuela del ciclo de la Fundación. Gracias a los avances en las aplicaciones de la psicohistoria, Seldon ascendió en la escena política del imperio hasta volverse primer ministro, sustituyendo a Daniel Oliva, quien regresó a la luna de la Tierra para establecer allí una base. Seldon se mantendría en este cargo hasta la muerte de Cleón I. El emperador sería asesinado por uno de sus jardineros, y una junta militar tomaría el poder, lo cual llevaría a Seldon a dimitir como primer ministro. De forma similar a como le ocurre al declive del imperio, Seldon lo perdería todo en los años venideros. Su esposa moriría tras las sospechas de los militares de que se trataba de un robot, mientras que su hijo adoptivo Raich caería en la rebelión de Santani contra el imperio, al mismo tiempo que su nuera y su nieta se perdieron con la nave espacial que las transportaba. Yugo Amaryl, su compañero fiel, que trabajó de forma exhaustiva en el proyecto de la psicohistoria mientras Seldon era primer ministro o tenía otras tareas administrativas del proyecto, también falleció. Luego de todas estas tragedias, solo le quedaría su otra nieta, Wanda Seldon, quien, casi coincidiendo con la muerte de Amaryl, descubrió que tenía poderes mentales que le permitía leer la mente de las personas y en cierta medida empujarlas a hacer algo. Poco después encontrarían a otra persona con estos dones, Stettin Palver, y los tres se dedicaron a buscar a más psíquicos para incluirlos en el plan psicohistórico de Seldon. Mientras tanto, el Imperio Galáctico aceleraba en su declive, produciéndose un incremento de la inseguridad ciudadana, una falta de energía en las bóvedas inferiores de Trantor o una carencia de especialistas médicos. Una vez terminadas las ecuaciones y hechos los cálculos psicohistóricos, ya no cabía ninguna duda. El Imperio Galáctico estaba a punto de desmoronarse y la humanidad estaba condenada a vivir una edad oscura de 30.000 años, en el que perderían todo rastro de su civilización y de su conocimiento previo. Pero se podía acortar este periodo a solo un milenio si se actuaba con premura. Así que Seldon guardó para sí el secreto de la psicohistoria y comenzó a elucubrar el plan más ambicioso de toda la historia de la humanidad, que desencadenaría con la creación de la Fundación. La serie de la Fundación es un ciclo de 5 novelas que Asimov escribió a lo largo de toda su carrera. Los primeros 3 volúmenes, Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, estaban destinados a contener todo este ciclo de relatos. Pero muchos años después, completó la saga con Los Límites de la Fundación y Fundación y Tierra. Independientemente de ello, dentro de la cronología, la serie de la Fundación transcurre 2 años antes de la Era de la Fundación, en el año 12.067 de la Era Galáctica, 22.000 años después de nuestro actual presente. Bajo el mando del emperador títere Claudius I, Harry Seldon recluta al matemático Gal Dornick en Trantor para unirse al proyecto de la Fundación. Esto hace que la Comisión de Seguridad Pública tome medidas. A fin de cuentas, Seldon era una de las personas más famosas y con más prestigio de todo el imperio. Esto lleva a que él y Gal sean llevados a juicio. Pero todo esto era parte del plan de Seldon para que se le exiliara a Terminus, donde ya había empezado a hacer los preparativos para mover a los genios que trabajarían en la Enciclopedia Galáctica. Bajo la excusa de salvaguardar el conocimiento humano, la Fundación atrajo a las mentes más brillantes de la galaxia. De hecho, a lo largo de los libros de esta serie podemos ver distintas anotaciones de la enciclopedia, dando contexto a los diversos capítulos, en muchos casos separados por siglos de distancia.
Pero esta no sería una tarea tan sencilla. El propio Seldon predijo que se encontrarían con diversas crisis a lo largo del tiempo, razón por la cual dejó una serie de mensajes y recomendaciones para salir al rescate de la fundación en los eventos llamados Crisis Seldon. Y tan pronto como el año 50 de la era de la fundación tendríamos la primer Crisis Seldon, cuando 4 provincias cercanas a Terminus se rebelan formando reinos independientes, los cuales son bastante bárbaros y violentos, y el líder del más poderoso de ellos, Anacreonte, tiene en la mira a Terminus, ya que codicia la ubicación estratégica del planeta y la tecnología de punta atesorada por la fundación. A todo esto, el consejo de administración de la fundación es ciego al peligro y se dedica por completo a la enciclopedia. Al mismo tiempo, el alcalde de Terminus City, Salvor Harding, percibe este peligro, pero carece de la autoridad legal para actuar. Es entonces cuando aparece un mensaje holográfico de Seldon que anuncia que el proyecto de la Enciclopedia Galáctica siempre había sido una tapadera desde un comienzo. El verdadero objetivo del asentamiento en Terminus era colocar a la fundación fuera del alcance del imperio a corto plazo en preparación para volverse los cimientos de un segundo y gran imperio galáctico. El consejo de administración queda devastado ante esta verdad, pero afortunadamente Harding toma el control del planeta, libre para llevar a cabo sus estrategias de enfrentar a los reinos bárbaros entre sí. Y esto es lo que resuelve la primer Crisis Seldon. A partir de este momento veremos cómo el desarrollo histórico de la fundación está cada vez más inspirado en la caída del Imperio Romano y en el medioevo. Este fue el gran objetivo de Asimov durante su primera trilogía: explorar cómo el conocimiento y el saber representado por la fundación hubiera sido capaz de alterar el devenir de la humanidad o tal vez incluso impedir la Edad Oscura. Y esta representación incluía la importancia que tuvo la religión en este periodo. Durante los siguientes 30 años, las relaciones entre la fundación y los sistemas cercanos se basaban en transferencias de tecnología y al cientificismo, una religión que instrumentaban para controlar a los planetas circundantes. El príncipe regente Waynes de Anacreonte intentó apoderarse de la fundación por la fuerza, con la ayuda de una antigua fragata imperial. Sin embargo, la psicohistoria había previsto tal escenario. Para los habitantes de los reinos bárbaros, la legitimidad religiosa de la fundación era superior a la de los reyes de sus mundos, por lo cual se alzaron en rebelión contra Acreonte cuando este anunció que atacaría Terminus. Seldon, que aparece nuevamente en la bóveda del tiempo después de que se resuelve esta segunda crisis, advierte a la fundación que el poder espiritual de la ciencia, aunque suficiente para defenderse, no alcanza para sostener una futura expansión por la galaxia, que debe ser el siguiente objetivo de este nuevo imperio galáctico. Entonces saltamos al año 134 de la era de la fundación, cuando el comerciante Lingmar Poynest es enviado a Ascone, un mundo rico en materias primas que hasta ahora ha rechazado cualquier comercio con la fundación. Poynest debe negociar la liberación de Skel Gorov, un agente que fue enviado para encontrar una manera de iniciar dicho comercio. Esto era una violación de la ley del planeta, así que Gorov estaba programado para ser ejecutado. Sin embargo, Poynest lo convence de liberar a Gorov a cambio de 500 libras de oro, además que chantajea a un miembro del Consejo de Gobierno para que le compre su cargamento consistente en dispositivos atómicos y máquinas prohibidas por la ley asconiana. Como resultado, ahora tiene incentivos para trabajar en una legislación que apruebe estas máquinas. Y como este funcionario es alguien joven y muy ambicioso, va escalando poco a poco en el poder planetario hasta convertirse en su nuevo regente, abriendo de una vez por todas el comercio entre la fundación y su mundo. Y por procesos similares, ya para el año 155, los 4 reinos bárbaros habían sido absorbidos por la fundación, pero todavía faltaba mucho por hacer para llegar a formar un segundo imperio galáctico. Es cuando Hover Mallow viaja en su nave espacial a la República de Corel, donde el sacerdote de la fundación George Parma busca refugio. Después de interrogar a Parma, Mallow le entrega a la turba para que lo linchen, ya que sospecha que todo este asunto era en realidad una trampa. Sospechas que se refuerzan cuando el líder coreliano, el comandante Asper Argo, lo invita a su residencia para hablar sobre el futuro comercio entre la fundación y el planeta. Es entonces cuando Mallow se da cuenta de que en ese planeta todavía se conserva la tecnología nuclear, conocimiento que se creía perdido fuera de Terminus. Así pues, llega a deducir
que todavía existen remanentes del Imperio Galáctico y que este está intentando extender su influencia a través del espacio una vez más. Mientras tanto, presionado por su esposa Lidia, la hija de un gobernador imperial, Asper Argo declara la guerra a la Fundación. Sin embargo, para sorpresa de todos, Mallow, recién electo alcalde de Terminus, hace que las fuerzas de la Fundación se retiren e impone un embargo comercial absoluto hacia Corel. Lo que busca Mallow es que la economía coreliana se resienta al no existir sustituto para los electrodomésticos y los bienes suministrados por la Fundación. Esto provocaría un creciente descontento popular. En el año 160 de la era de la Fundación, Corel se rinde sin disparar un solo tiro, lo que permite a la Fundación iniciar una nueva fase de expansión usando solo el comercio, concentrando el poder en los comerciantes y mercaderes enviados al extranjero, y Mallow se convertiría en el primero de lo que en un futuro se llamarían los príncipes comerciantes. Los siguientes 70 años de la Fundación serían conocidos como la Minarquía, cuando el poder real lo ejercían los jefes de los combinados comerciales, mientras que el gobierno civil hace poco más que mantener los servicios públicos planetarios. La siguiente gran crisis que tendría que enfrentar la Fundación se desencadenaría en el año 200 de la era de la Fundación. El Imperio Galáctico ha sido reducido a 1/3 de su territorio. No obstante, contaban todavía con los recursos suficientes para que el general imperial Bel Royce encontrara a Terminus. Después de analizar las leyendas sobre Hari Seldon, la psicohistoria y el verdadero propósito del Segundo Imperio Galáctico, Royce decide que la Fundación representa una amenaza existencial para lo que queda del Imperio. Así que reúne una flota de acorazados y naves auxiliares. Los planes de Royce son descubiertos por el emperador Cleón II, quien ordena ejecutar al general por alta traición y por ser una amenaza a su poder, un resultado predicho por Seldon. Con este evento termina la edad dorada de la Fundación, la cual está a punto de atravesar por su más grande crisis, una que ni la psicohistoria podría resolver. Durante las siguientes décadas, Trantor es saqueado, lo cual obliga a la familia imperial a mover su sede al pequeño planeta Delicas, que pasa a llamarse Neo-Trantor. A medida que extraen el metal y los demás recursos de Trantor, el planeta se va convirtiendo en un mundo granja. Las únicas estructuras que quedarían intactas serían la universidad y la biblioteca de Trantor y las antiguas ruinas del Palacio Imperial. Mientras tanto, los planes psicohistóricos de Seldon iban encaminados y la gente de la Fundación se confió de que su destino estaba ya decidido, al menos hasta la aparición de El Mulo. La primera noticia que se tiene de este enigmático personaje es que con ayuda de un grupo de aliados conquistó un planeta desconocido en el año 288. Ya para el 299, El Mulo conquistó el planeta Calgan. En respuesta, una fuerza de la Fundación fue enviada para investigar este asunto, pero esto solo consiguió atraer la atención del Mulo hacia Terminus. Esto rompió el frágil equilibrio de poder que había en el planeta. Es entonces cuando aparece una vez más el holograma de Hari Seldon, quien predice la rebelión de los comerciantes contra el alcalde de Terminus, lo cual le abre paso a que el Mulo asuma el control. Debido a que este tirano era en realidad un mutante con poderes de control mental, la única forma de enfrentarlo era encontrar a la Segunda Fundación. Desde los primeros años de la planificación de Seldon, él tenía previsto la creación de 2 fundaciones, cada una a un extremo diferente de la galaxia, para así tener un respaldo en caso de que alguna de ellas cayera durante su tarea milenaria. El Mulo sabía que solo la Segunda Fundación podía interferir en sus deseos de barrer con las ruinas del Imperio, ya que ni la psicohistoria lo podía amenazar. Al basarse en cálculos estadísticos, esta ciencia puede predecir los grandes eventos futuros, pero resulta incapaz de leer los movimientos de un solo individuo, en particular cuando tenía tanto poder como el que acumuló el Mulo durante su reinado. Para el año 300 toda resistencia había sido suprimida, así que el Mulo se pudo concentrar en la búsqueda de la Segunda Fundación. En una especie de juego de trucos y engaños, las fuerzas del Mulo se dispersaron por la galaxia siguiendo indicios crípticos, pero ninguno de ellos encontró su objetivo final. Al estar sus fuerzas tan dispersas y encontrarse en un estado de estrés permanente, el Mulo se debilitó lo suficiente para que un agente secreto de la Segunda Fundación pudiera acercarse lo suficiente a él
para alterar su mente y convertirlo en un gobernante benevolente por el resto de su vida. Resulta que mientras la primera fundación en Terminus estudiaba y recopilaba el conocimiento humano, la segunda fundación estaba encargada de profundizar en el entendimiento de los poderes psíquicos, los cuales se fueron haciendo cada vez más comunes en el momento mismo en el que R. Daniel Oliva empezó su proyecto de salvaguardar la humanidad mediante la ley cero de la robótica. Y esta segunda fundación estuvo liderada en un primer momento por la mismísima nieta de Harry Seldon. A causa de sus mutaciones, el mulo fallecería en el año 306 de la era de la fundación. Y tras su muerte, esta se independizó por completo y el plan Seldon volvió a encauzarse. Pero la certeza de que existía una segunda fundación que podía manipular sus mentes tan sencillamente era una amenaza demasiado grande como para poder pasarla por alto. Así que una expedición de científicos de la fundación empezó a investigar el asunto. Esta expedición se adentraría en Trantor, la antigua capital imperial, porque resulta que era allí donde se encontraba la segunda fundación, escondida en las ruinas de la universidad. Al mismo tiempo se realiza una búsqueda por todo Terminus que revela que habían 50 espías de la segunda fundación, que son encarcelados y ejecutados en el acto. Tras lo cual la primera fundación está satisfecha de haber exterminado de una vez por todas a sus contrapartes, pero esto era solo una pantomima para que la segunda fundación volviera al anonimato y velara una vez más por el futuro de la humanidad en secreto. Con esto se pone fin a los 72 años del siglo de las desviaciones, momento en el cual se dejó de seguir el plan de Seldon, y tras lo cual se instauró la paz de la fundación. Escrita 32 años después del primer relato de la saga, Los límites de la fundación sería el primer intento de Asimov por expandir su saga más reconocida. Esta narra cómo, luego de superar la octava crisis Seldon, la alcaldesa Harla Brano decide lanzar una expedición para constatar si la segunda fundación en efecto había sido desmantelada. Así que en el año 498 comienza la búsqueda, liderada por Golan Trivies. La búsqueda lo lleva a la supermente Gaia. Durante los miles de años que Oliva se mantuvo como el centinela secreto de la humanidad, fue formando un ecosistema psíquico en un planeta en el cual fue reuniendo a nuevas generaciones de humanos con poderes mentales. De hecho, se tiene la teoría de que el mulo nació en Gaia. Esta supermente le ofrece a Trivies elegir entre un imperio gobernado por las fuerzas de la primera fundación, un imperio gobernado por los poderes mentales de la segunda, o que Gaia se expandiera por toda la galaxia, unificando a todas las mentes humanas en una sola. Y Trivies eligió la tercera opción. La historia continúa en Fundación y Tierra, la última novela de la serie. Y aquí Trivies busca explicar su elección. Para esto visita diversos mundos que aparecieron durante la serie de los robots y la del Imperio, como Aurora, Solaria o la Tierra. Y es en este último destino, en la luna de la Tierra, en el que se encuentra con R. Daniel Oliva. El robot le revela que ha estado manipulando a la civilización humana a lo largo de milenios, en un periodo incluso anterior al del Imperio Galáctico. Oliva le explica que desde el comienzo de la civilización el hombre se encontraba dividido, así que creó a Gaia por su necesidad de entender a la humanidad como un todo y no como una suma de individuos. Así que al final Trivies se reafirma en su opinión, que Gaia debe extenderse por toda la galaxia, y R. Daniel Oliva da rienda suelta a la última etapa de su plan. Aunque todavía faltaban 500 años para completarse el plan psicohistórico de Seldon, de que las dos fundaciones se fundieran en un nuevo imperio galáctico, cabe esperar que como Gaia se expandió por la galaxia, nada de esto era necesario. A fin de cuentas, todas las mentes humanas se volvieron una, en preparación, según el propio Trivies, del día en que la humanidad entre en contacto con una especie alienígena. Ese ha sido un tema recurrente en la obra de Asimov, el cómo, a pesar de haber conquistado toda la Vía Láctea, el Imperio nunca encontró rastros de vida extraterrestre de ningún tipo. Hay cuentos sueltos en los que se habla de cómo estas razas o fueron destruidas durante la colonización del espacio, o se mantuvieron ocultas, o sencillamente decidieron escapar de la galaxia ante la expansión humana. Pero a grandes rasgos, durante el ciclo principal de su obra, este estuvo ausente de contacto alienígena. Pero ¿qué tal si te digo que todo esto es una mera posibilidad, una realidad en la que la humanidad era conducida por fuerzas más allá del espacio y el tiempo? Bueno, eso es lo que nos deja entrever El fin de la eternidad, la novela que sirve a su vez de prólogo y epílogo de toda la macrosaga Asimov.
La Eternidad es una organización compuesta por varones que son reclutados en diferentes momentos de la historia de la humanidad desde el siglo XXVII. Estos Eternos tienen la capacidad de entrar y salir casi en cualquier punto de la corriente temporal, alterándola en el proceso. En conjunto forman un cuerpo de guardianes que buscan minimizar el sufrimiento colectivo en la historia de la humanidad. Como consecuencia, el ser humano vuelca toda su capacidad de desarrollo tecnológico hacia el viaje en el tiempo y abandona la persecución de las estrellas. De hecho, uno de los efectos secundarios de los Eternos es que al reducir el sufrimiento humano, sabotean cualquier intento de desarrollo de las tecnologías que permitan el viaje estelar. Este desarrollo controlado provoca cierto estancamiento en la evolución de la humanidad, especie que se ha mantenido igual a pesar de que muchos de los miembros de Eternidad nacieron millones de años después de Cristo. El protagonista de la novela, Andrew Harlan, se ve envuelto en un complot para impedir que en el siglo XX se desarrolle la tecnología del viaje temporal, ya que Eternidad es un peligro todavía mayor que las amenazas que intentan evitar. Así que Harlan destruye a Eternidad y el control que ejercía sobre el destino de nuestra especie. Final que puede interpretarse de dos maneras. Al permitirse que los científicos humanos por fin desarrollen el viaje espacial, esto desencadenaría toda la gran saga de Asimov, que gira alrededor precisamente de que la humanidad conquista toda la galaxia. Pero yo quiero pensar de otra forma. El tema central del fin de la eternidad expone una de las tesis favoritas de Asimov, que solo el ejercicio de la libertad, con sus éxitos y fracasos, asegura el futuro de una sociedad sana, mientras que las restricciones en el ejercicio de la misma se traduce a mediano y largo plazo como la decadencia. Lo vemos en novelas como Las cúpulas de acero, en las que el aislamiento lleva a la decadencia del ser humano, y la única forma de revitalizarlo es cuando empieza su carrera por colonizar el espacio. Todo esto me lleva a pensar que el plan de Oliva de unir todas las mentes en Gaia en restringir la libertad y el individualismo a lo largo de los milenios solo puede ser obra de Eternidad, razón por la cual este futuro queda borrado con la caída de la organización, lo cual permite que la humanidad una vez más explore sus posibilidades, que se encuentre amenazada y en constante peligro de perecer, sí, pero que sea de una vez y por todas libre. Pero cualquiera sea el caso, todavía nos queda ver cuál es el apocalipsis según Asimov, y él nos lo presentará en su relato La última pregunta. Este comienza en el año 2061, cuando se le consulta a una supercomputadora multivac si es posible revertir la entropía, la dispersión natural de la energía a través del universo. Después de unos minutos de procesamiento, Multivac les respondió: datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Aunque los técnicos que formularon la pregunta se olvidaron del asunto, Multivac siguió calculando. Algunos miles de años después, Multivac se había expandido hasta gestionar todo el planeta y resolver las ecuaciones para el viaje hiperespacial. Una familia menciona que algún día se acabarán las galaxias, las estrellas se apagarán y todo terminará por causa del aumento natural en la entropía. Así que el padre se ve obligado a preguntarle a Multivac si había alguna forma de evitar el fin de todo cuanto existe. A lo que la máquina respondió: datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. 20.000 años después, Multivac ha evolucionado hasta una ACK galáctica, ubicada en una red de rayos de energía en su propio mundo en el hiperespacio. Ella ha resuelto el problema del viaje interestelar y ha hecho a los hombres inmortales. La expansión de la humanidad por las muchas galaxias ha crecido tanto que ahora quedan pocas por habitar. Dos trabajadores del Consejo Galáctico se dan cuenta que dentro de 10.000 años ya no habrá espacio en el universo para la humanidad. Así que uno de ellos decide preguntarles a la ACK Galáctica si se puede invertir la entropía. A lo que ACK contesta: aún no hay datos suficientes para una respuesta esclarecedora. Muchos miles de años más tarde, los hombres ya no necesitan de sus cuerpos para existir. Solo existen en sus mentes, mientras que sus cuerpos inmóviles descansan en alguna estrella o galaxia del espacio. Dos mentes, viendo el avance de la tecnología y la expansión de la humanidad por el universo, conversan y se preguntan dónde podría haberse originado la vida humana. Así que se lo preguntan a la ACK Universal, que ahora está en algún punto desconocido del hiperespacio, a la que solo se puede acceder por el pensamiento y de la que nadie conoce su verdadera forma. La ACK les señala la galaxia en la que se originó la humanidad y les dice que el sol que les dio la vida se extinguió hace mucho tiempo.
A lo cual una de las mentes sintió lástima por la muerte de las estrellas y el inevitable avance de la entropía, por lo que grita: «Ag universal, ¿es posible revertir la entropía?». Y la Ag les contestó: «Aún no hay datos suficientes para una respuesta esclarecedora». Muchísimos miles de años después, los cuerpos y la mente de la humanidad constituyen a un solo hombre, que ve triste cómo el universo se va acabando poco a poco. A lo que la Ag cósmica, ubicada en el hiperespacio, hecha de algo que no es materia ni energía y que es imposible de describir o comprender, dice: «Yo y mis predecesoras hemos estado recopilando datos durante billones de años, pero aún no son suficientes para una respuesta esclarecedora. Seguiré trabajando en ello». 3 billones de años después habían bastado para que el espacio se agotara y las estrellas y galaxias murieran. Las mentes de todos los hombres se fusionaran con la Ag, y antes que la mente del último ser humano se fusionara con ella, le alcanzó a preguntar: ¿acaso este es el final? ¿No se puede hacer nada para invertir este caos en el universo? Y Ag le contestó: «Aún no hay datos suficientes para una respuesta esclarecedora». El espacio y el tiempo se terminaron y ya todas las preguntas habían sido resueltas y contestadas, excepto la última que alguna vez se formuló y que encerraría el final y el principio de todo. Es entonces cuando, después de un intervalo intemporal, Ag consigue resolver el problema de la entropía, aunque ya no queda nadie a quien explicarle la respuesta. Pero no importa, la misma respuesta se encargará de demostrarlo. Y entonces dijo: «Hágase la luz». Y la luz se hizo. Y con esto termina el ciclo de toda la obra de Asimov. Y si se fijaron en por lo menos el ciclo de la Fundación, se habrán dado cuenta de lo mucho que otras obras se inspiran en ella. En lo que respecta a mí, no puedo dejar de ver las equivalencias entre el mulo y Paul Atreides, el protagonista de Dune. También tengo un video hablando de toda la cronología de este universo, pero también tengo un video hablando de todos los elementos que copia Herbert de la obra de Asimov. Si quieres puedes ir a verlo. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.